Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, dejamos antes de la pausa abierto el tema de que está cumpliendo 2 años el Movimiento 132 y Rodrigo, que forma parte del movimiento. ¿Estuviste desde el principio, Rodrigo? Sí, desde la primera marcha y asamblea, al menos aquí en Guadalajara. O sea, tú no estuviste en la Meca, no fuiste a corretear a Peña Nieto. No, Nieto yo no conozco en el baño. la Universidad Iberoamericana. Conozco algunas personas que estuvieron involucradas en las primeras asambleas en el Distrito Federal, pero sin embargo he estado de una manera o de otra en todo el proceso del movimiento. Primero en su fase eminentemente estudiantil, después en la masificación del movimiento y ahora como un colectivo un poco más compacto que al momento está abocado en la causa primigenia tal vez, o en el origen del movimiento, que es la democratización de los medios, con la discusión de la reforma de telecomunicaciones en ley secundaria. ¿Y cómo permea? ¿Cómo llega hasta Guadalajara? Porque prendió prácticamente como pólvora, ¿no? Sí, el 11 de mayo sucede el evento que da nacimiento a las protestas de las que eventualmente se decantaría un movimiento, pues yo sí llamaría al principio al menos estudiantil, ¿no? El entonces candidato Enrique Peña Nieto tiene una intervención, pues, en términos sucintos, un descalabro, ¿no? Una intervención no tan fácil de hacer parecer que hubiera sido exitosa. Sin embargo, en los periódicos del grupo OEM, Organización Editorial Mexicana, se lo pinta como un triunfo y el ahora secretario de Hacienda dice que todas las... De energía, Pedro Joaquín Caldwell sale a decir que las protestas habían sido orquestadas por porros pagados por el entonces candidato también Andrés Manuel López Obrador, que solamente eran porros de izquierda, ¿no? Y varios estudiantes, 131 estudiantes de la Iberoamericana, salen a hacer un video desmintiendo esa versión con sus credenciales de estudiante, a decir que ellos eran 131 estudiantes y sí eran estudiantes, no porros pagados. Un tuitero de Guadalajara, por cierto, dice: yo estoy con ustedes, yo soy el 132. Y en Guadalajara es como nace al menos la denominación de yo soy 132. Este tuitero, prometo dejarlo en mi timeline en Twitter. Es un Twitter que no tiene muchos seguidores, fue realmente una casualidad, pero es este tweet el que hace que yo y muchas otras personas se reivindiquen como aquel que protesta, como el seguimiento lógico de esa demonización mediática de la protesta legítima contra un candidato que había cometido un atropello egregio en San Salvador Atenco, ¿no? Después de esto se siguen varias etapas para hacer un poco el enroque con el tema que estábamos tratando. Nada más para aclarar, porque habrá quien siga teniendo la duda. ¿No eran estudiantes simpatizantes de López Obrador? No. No necesariamente. ¿O no todos? No, de hecho, fíjate que el problema vino porque estos estudiantes empezaron a reclamarle a Peña Nieto sobre su actuación en Atenco. Ese es el tema de conflicto en la presentación. Le empiezan a decir: oiga, pues ¿qué pasó con el tema? ¿Qué pasó con las mujeres violadas en Atenco? ¿Qué pasó con el problema de la justicia ahí? Usted era gobernador con toda la represión. Y entonces es cuando vienen las desavenencias y esta pésima actuación de Peña Nieto en la Ibero. Pero el tema es fundamentalmente el reclamo de los estudiantes frente al tema de Atenco, que obviamente estaban sensibilizados. El tema, el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, que también es de jesuitas, son los que llevan el caso de Atenco. Entonces, por supuesto que en la Ibero, por Universidad Jesuita, se conocía el tema bien, ¿no? Y entonces, claro que pues le empiezan a reclamar: oiga, pues ¿por qué hicieron lo que hicieron? O sea, ¿no? igual que en la fila era una pregunta obvia por el escenario, Por los supuesto, 3 libros, por y sus asesores no lo supuesto. prepararon y salió lo que salió. Así es. ¿no? Ahora, entonces decías, ¿la segunda etapa? Bueno, la segunda etapa, que es ya más eminentemente de autoorganización, puede describirse en los procesos, primero, que tuvieron lugar con la mediatización del movimiento. Mediante las redes sociales comienzan a nacer los primeros dejos de lo que yo llamo política distribuida, y la tendencia que nace y permanece durante todo el movimiento desde su génesis hasta el día de hoy es el de la horizontalidad como el concepto base, así como el mandar obedeciendo, en donde no debía de haber caras demasiado visibles y no debía delegarse demasiada importancia a un solo individuo, a pesar de que al principio sí habían salido 131 rostros, ¿no? En Guadalajara creció bastante rápido y las marchas y la masificación del movimiento algunas veces rebasó la capacidad de autoorganización de los estudiantes. Sin embargo, hubo bastantes logros, varios de los que me gustaría destacar, ¿no? La marcha que tuvo lugar
pocos días después de la primera asamblea fue una de las más grandes convocadas, no por un sindicato charro o por algún líder un poco más vertical, sino que salieron miles y miles y miles de estudiantes a protestar contra esto. Y aparte... Y era específicamente contra Peña Nieto, si mal no recuerdo, era a Televisa y a Milenio, ¿no? En su momento. Así es. Primero se marcha a la sede de Televisa y de Milenio como hasta banderas a las que había que gritarles que no había que distorsionar la información, que fue una de las demandas más importantes del movimiento. Y en segundo lugar, incluso hubo varios logros, por así llamarlos, institucionales. Aquí en Jalisco se logra la transmisión de un debate entre los candidatos a gobernador por la televisión abierta. En ese entonces C7 estaba en manos diferentes, ahora está en manos de una persona que yo considero que le ha hecho mucho daño al sistema jalisciense de radio y televisión, que es Sergio Ramírez Robles. Pero en ese entonces, por coincidencia, conveniencia o coyuntura política, se nos deja, se les deja a los compañeros que organizaron ese debate transmitirlo en televisión abierta. En el sistema jalisciense de radio y televisión es el primer debate del que yo tenga memoria o conocimiento en todo el país, organizado meramente por ciudadanos, no por un instituto electoral, en el que el candidato ahora gobernador Aristóteles Sandoval brilló por su ausencia. Claro. Entonces llegan estas conquistas organizacional y después, claro, hay que mantener la organización, y lo que se ha tratado de hacer siempre es que sea lo más horizontal posible. Cabe ser una nota y una aclaración. Obviamente yo hablo de mi experiencia subjetiva, claro, unívoca, como mi participación en el movimiento, pero me gustaría aclarar que yo no represento las posturas de... Claro. Y te presentamos como integrante, no como líder ni como vocero de 132. Exactamente. Nada más hacer rápidamente una aclaración, porque hubo quien se quedó también con la duda, decían, no, es que la Universidad de Guadalajara bloqueó el tal. Sí decir que en su momento nos sumamos a la transmisión y no se nos otorgaron los parámetros satelitales, no por culpa del 132. De hecho, después dan una conferencia de prensa después del debate donde dicen que siempre hubo la disposición de Canal 44 para la transmisión de este debate, pero a final de cuentas, por cosas técnicas ahí que no nos pusimos de acuerdo, no se pudo. Decir también rápidamente, Rodrigo, que en este momento, bueno, parece que, ¿cuál dirían ustedes, Rubén, Jorge, que sería como el reto para que 132 siga por una parte existiendo y por otra parte teniendo la incidencia que ha tenido en estos años? Si tenemos únicamente un minutito. No, yo creo que esta imagen de que el 132 desapareció no es real. O sea, ahora con el debate de leyes secundarias vuelve a aparecer. Bueno, no es que vuelva a aparecer. Hay públicamente denuncias, hay públicamente planteamientos que se vuelven a articular. Pero ahí están los jóvenes organizados, esta gente que sigue informándose, sigue armando denuncia y debate, que está ahí. Entonces, obviamente, cada vez que ellos vean algo que creen que va en contra de las principales demandas que han planteado, pues van a empezar a surgir. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a un tipo de movimiento social. Creo que cuando aparece el zapatismo hay una nueva conformación de movimientos sociales. Yo creo que estos movimientos como el Yo Soy 132 nos dicen que hay otra nueva manera de ser movimiento social, que por supuesto no excluye las anteriores, y creo que estamos ante un fenómeno de esa naturaleza. Pues yo brevemente creo que lo más importante para mí es que el movimiento Yo 132 desmintió esa idea que era que se hacía como carta de naturalización, que a los jóvenes no les interesaba la política. Exacto. Sí les interesa, pero no la política profesional, una política más crítica, más abierta. Están cansados de esos discursos mentirosos, de esos discursos patriarcales, de esos discursos desde el poder económico y político que controla el país. Les interesa otro tipo de política y eso está vigente. Me parece que otro legado importante es apostar por esas formas horizontales y descentralizadas de poder, y me parece que también el reto es el destino de todos los movimientos. Quedan pequeños colectivos y si pueden permanecer tratando de abrir canales de participación en una política, digamos, crítica del sistema en el país. Claro. Ahora, yo nomás un comentario sobre el zapatismo que se me quedó ahí. Después de este retiro de Marcos, yo quisiera ver si varios de la clase política profesional estarían dispuestos a hacer algo así, ¿no? Y que que dejen de vivir del presupuesto. Si les das pensión vitalicia, sí. Sí, ¿verdad? Ese sí es el súper reto. Bueno, pues si les parece, también hacemos ya luego con más calmita, porque además hoy nos comió el tema Marcos, como el análisis del futuro de 132. Yo en su momento les participaba.